Mañana a las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 1 de septiembre y el día viene con calorcito, con sol, aunque el fin de semana esto se va a torcer. Hoy es día 1 de septiembre. Hay muchos que están con una sonrisa de oreja a oreja porque después de trabajar durante todo el mes de julio, después de trabajar durante todo el mes de agosto, hoy cogen y ya emprenden el camino de las vacaciones. Lo bueno, pues menos aglomeraciones, precios más bajos, pero el tiempo algo revuelto. Y hay otros muchos que llegan, hoy algunos se incorporan y el plato fuerte llegará el lunes, porque ya también hay algunos niños que empezarán con la mochila, con el uniforme y pues con cierta rutina. Así que nada, a los que se van, que lo disfruten y mucho cuidado en la carretera, y a los que regresan, pues nada, ánimo y a superar esta adaptación, ¿no? Este periodo postvacacional. De momento, el tiempo da un vuelco importante. Cambio de tiempo para este primer fin de semana de septiembre. Hoy lloverá en Galicia y por la tarde tormentas en Pirineos, pero seguirá predominando el sol en general y las temperaturas serán más altas que ayer. Mañana bajarán unos 8 grados en toda la península, con lluvias generalizadas y que podrían ser fuertes en la desembocadura del Ebro. El domingo se esperan precipitaciones abundantes en el Mediterráneo y el interior este y zona centro, con fuertes rachas de viento. Ambiente otoñal en el centro, en el sur y también en el sureste. Hoy en La Coruña 22 grados de máxima, en Bilbao 26, 29 en Barcelona. En Madrid esperamos para hoy 32 graditos y 30 en Valencia. ¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo viene este viernes? Con algunas lucecitas, como digo yo, rojas o al menos ámbar oscuro. 1. La inflación, que sigue presionando al Banco Central Europeo. El IPC de la zona euro de agosto se ha situado en el 5,3% interanual, un nivel que ya marcó en julio. La subyacente se desaceleró 2 décimas y cerró en el mismo nivel. Son datos que evidencian que el problema de la inflación dista mucho de estar resuelto, pese a las agresivas subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Por si fuera poco, el recorte de producción de crudo de la OPEP y el veto ruso al transporte de grano ucraniano por el Mar Negro amenazan con elevar aún más los precios en la recta final de este ejercicio. Esta situación genera una importante presión en el Eurobanco, que este mes debe decidir entre un nuevo incremento del coste del dinero o la primera pausa tras más de un año de alzas. Las subidas de tipos de interés afecta a la petición de hipotecas. La firma de hipotecas languidece y lo hace a ritmos acelerados. La nueva financiación se ha notado una bajada interanual del 22%. Es el quinto descenso consecutivo que se produce y su motivo es obvio: el rally del Euribor, que lleva a que el interés medio de los créditos siga al alza. Está en su nivel más alto desde abril del año 2017. Este encarecimiento invita a las familias a repagar deudas de forma acelerada y también frena la petición de financiación nueva. Este contexto parece que se va a alargar los próximos meses, ya que el Euribor seguirá poniendo en un brete a las hipotecas y aboca a una menor demanda de los préstamos, especialmente para las rentas de menor demanda. Mientras tanto, los mercados financieros, ¿qué es lo que tenemos? Pues ayer tropezón especialmente de los bancos. Tiraron ayer a la baja del IBEX y cerraron la sesión con pérdidas. El motivo estuvo en las declaraciones de Nadia Calviño, en las que dejó abierta la puerta a una posible prórroga del impuestazo a la banca. Esto generó importantes caídas en las cotizaciones de los bancos, sobre todo en aquellos más expuestos al negocio nacional. El impuestazo es un grave error. Primero, porque ahondaría
radicaría en la injusticia que supone castigar a unas entidades por beneficiarse de un escenario ahora positivo. Sin embargo, llevaban más de una década con tipos de interés a cero. Y luego hay que tener en cuenta que el impuestazo es uno de los motivos que impide a las entidades ofrecer más remuneración para los depósitos, y eso castiga al ahorro. Hablábamos de el petróleo. El oro negro va camino de cerrar su mejor semana de las últimas 4. Ha repuntado un 2,2% desde el viernes pasado y supera los $87. Rusia ha acordado con los países de la alianza OPEP más 1 una nueva reducción del suministro de petróleo ruso a los mercados internacionales. Razones: pues las menores exportaciones de Rusia, en combinación con recortes de producción saudíes y una mayor demanda. Eso seguirá tensionando el petróleo y, por lo tanto, a las gasolinas. Y ojo al euro. Ayer perdió casi un 1% frente al dólar. Pone así fin a su recuperación tras 2 días de rebote lastrado por ese dato de inflación en Europa. La divisa única ha cerrado agosto con un retroceso del 1,35% y se deja un 3,45 desde los máximos de julio. La debilidad del euro, cuidado, alimenta a la inflación, especialmente en la energía, y eso podría llevar al Banco Central Europeo a ser más agresivo en su próximo movimiento de tipos. Bueno, el día viene calentito, es viernes, a por el que vamos. Gracias, bienvenidos, arrancamos con titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El precio de los carburantes cierra la semana con una nueva subida. Es la 8ª semana consecutiva que el precio del carburante continúa al alza, acumulando subidas del 12%. La gasolina se encuentra de media a 1,72 euros el litro, mientras que el diésel está a 1,61 euros el litro. Esto supone un 0,65% por encima de la media que se había acordado 7 días atrás. Subida de los carburantes por el incremento del precio del petróleo, como nos explica Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Los precios del petróleo son precios a futuro, es decir, pagas por la expectativa de un precio a un plazo. Si la esperanza es que haya menos oferta o más demanda, subirá. Y esto es lo que está ocurriendo ahora, que es lo mismo que ocurrió al declararse la guerra en Ucrania. Bajará cuando la economía se enfríe más, pero entonces los productores bajarán la producción porque su objetivo es un barril a $80. El Euribor cierra agosto en el 4,07%. Sigue por encima del 4%, pero es la primera vez en año y medio que cae. No obstante, pese al descenso, las cuotas de las hipotecas variables que tengan que revisarse anualmente y con el dato de este mes se verán de nuevo encarecidas, ya que hace un año, en agosto de 2022, el Euribor se situaba en el 1,24%. Javier Santa Cruz, economista y analista financiero. En el mes de agosto el Euribor está reflejando lo que en el mercado se está descontando, que es la última subida de los tipos de interés que hará el Banco Central Europeo después un periodo más o menos prolongado de estabilidad de los tipos de interés, salvo que se produzca una situación de recesión profunda en algunas de las grandes economías, de las principales de la zona del euro, que obligue a que los tipos bajen. Entonces, por primera vez en los últimos 20 meses consecutivos de subidas del Euribor, se queda por debajo de la lectura del mes de julio. El precio de la luz comienza septiembre con una bajada del 4% hasta los 105,8 euros megavatio hora. Corta la racha de 4 subidas consecutivas. Por franjas horarias, el precio máximo de 127,82 euros el megavatio hora se registrará entre las 9 y las 10 de la noche, mientras que el mínimo se dará entre las 4 y las 5 de la tarde, con 74,46 euros. La firma de hipotecas cae un 21,9% con el tipo de interés medio disparado al 3,19. Su cifra más alta desde el año 2017, con un plazo medio de 24 años. Suma 33.478 préstamos. Es el quinto descenso consecutivo que se produce tras el cambio de política monetaria del Banco Central Europeo. Si se compara con el año anterior, con 2022 ha aumentado en 1,37 puntos. Es el tercer mes consecutivo que supera esa barrera, la del 3%. La inflación de la zona euro se mantiene sin cambios en el 5,3%. Manteniendo en guardia el Banco Central Europeo y la posibilidad de volver a subir tipos de cara a la próxima reunión del 14 de septiembre para retomar el nivel del IPC al 2%. Son 2 décimas más de lo esperado por el encarecimiento, sobre todo de los precios energéticos.
Más cosas. El Banco Central Europeo reconoce el riesgo de que la economía entre en esta inflación. Son las actas del banco tras la reunión del pasado julio. Los miembros del BCE también han evaluado el nivel y la persistencia de la inflación subyacente como motivo de preocupación e insisten en la dependencia de los datos de cara a las próximas decisiones de política monetaria. Juan Estivi. Yo creo que ahora mismo en todas las quinielas tenemos claro que habrá subidas de tipos en Europa, subidas de tipos en Estados Unidos, de mayor o menor índole, pero la mayoría de los analistas apuntan a un 0,25 puntos básicos. Y yo creo que el mercado esto ya lo tiene descontado, y después de este mes de agosto, que ha sido quizá un poco más tranquilo de lo que se esperaba, yo creo que el mercado todavía tiene impulso para continuar en ese buen año que estabas comentando. Sobre todo quizá yo destacaría en España el sector financiero, el sector bancario, el sector turismo, que pueden ser los catalizadores para esa subida. UBS suprimirá 3.000 empleos en Suiza como parte de la integración de Credit Suisse. La marca desaparecerá en el año 2025. Sergio Ermotti, consejero delegado de la entidad, ha explicado que muchos de estos recortes vendrán mediante prejubilaciones, reclasificaciones y otras fórmulas que eviten despidos. La decisión se enmarca en el objetivo de la entidad de reducir costes por valor de 9.100 millones después de anunciar un beneficio neto de 28.875 millones de dólares en el segundo trimestre. Las bolsas cotizan con ganancias a la espera del dato de empleo en Estados Unidos, que se publica a las 2:30 de la tarde, hora española, pendientes también de los datos de PMI manufacturero que se van a conocer a ambos lados del Atlántico. A la espera de estas referencias, las bolsas asiáticas comienzan septiembre con subidas. Avanzan también los futuros en Wall Street y en Europa. Hoy el IBEX 35 abrirá desde el nivel de los 9.505 puntos tras perder ayer casi un 0,5% y dejarse un 1,4% en el acumulado de agosto. Y 2 apuntes más para completar los titulares de este viernes, de este 1 de septiembre. Calviño descarta que una prórroga de los presupuestos atasque los fondos europeos. La ministra económica en funciones ha asegurado que España podrá seguir canalizando los fondos europeos asociados al plan de recuperación. Nadia Calviño resalta que el fuerte crecimiento económico de España, así como el empleo, no se concibe sin la inyección procedente del programa Next Generation. Estamos justamente intensamente hablando con la Comisión Europea para tener cuanto antes la aprobación de esa adenda, de esa fase 2 del plan de recuperación. Inmediatamente después solicitaremos el cuarto pago, que son 10.000 millones de euros, para que pueda llegar antes de final de año y que podamos continuar con ese flujo de fondos que, como le decía, nos está sirviendo y España está aprovechando plenamente. Mientras en Cataluña, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que no hay ninguna negociación en marcha con nadie y avanza que dará información directa sobre la propuesta de Junts en una conferencia el próximo 5 de septiembre. Y en el exterior, Donald Trump se declara no culpable por su intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia. Trump, que opta a la nominación del Partido Republicano para las elecciones de 2024, ya se ha declarado no culpable en los otros 3 procesos penales en los que está imputado, mientras uno de los cabecillas del grupo estadounidense Proud Boys, Joseph Biggs, ha sido condenado a 17 años de cárcel por conspirar para intentar mantener al expresidente Donald Trump en el poder. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Cielos soleados a excepción de nubes en Galicia y en el Cantábrico occidental, donde no se descartan lluvias o tormentas débiles. Por la tarde evolucionarán las nubes en el interior de la mitad peninsular, con posibilidad de algunos chubascos y tormentas, más probables en el Alto Ebro, donde podrían ser fuertes. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas y poco nuboso en el sur. Temperaturas mínimas en aumento en el centro y norte peninsular. Máximas en descenso en la mitad del oeste peninsular y en ligero aumento en el nordeste, sin grandes cambios en el resto. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Hoy, en Capital Intereconomía. Hoy, tertulia Capital, a partir de las 8:20 de la mañana, nos van a acompañar Antonio Díaz Morales y Fernando Gómez Calcerrada. Antes tendremos la oportunidad de acercarnos a Argentina. ¿Con quién? Con Santiago Carbó. Él es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia. Es director de Estudios Financieros de Funcas y ha pasado unos días en Argentina. Él nos va a contar desde el punto de vista económico cómo están las grandes magnitudes, qué le parecen las propuestas de Milei, esa dolarización de la economía argentina. ¿Es posible? Está encima de la mesa. Y ojo, porque a partir de las 10:30 de la mañana, en el espacio Claves de la Semana, vamos a tener un nombre propio, un protagonista, EIDF. Vamos a contar qué ha pasado con esta compañía de energías renovables, a qué se dedica, cuáles son sus líneas de negocio, qué ha pasado con los distintos auditores, cómo están sus cuentas, cómo ha sido su vuelta al parqué. Bueno, va a ser muy interesante. En torno a las 10:20 de la mañana, protagonista del día y de la semana, EIDF. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es el océano desde dentro? Ven a Atlantis Aquarium Madrid y sumérgete en las profundidades. Un mundo de curiosidades marinas y su conservación te esperan. Además, los más peques de la casa recibirán el pasaporte con el que pasarán divertidas pruebas, aprenderán y se convertirán en embajadores de Atlantis. Atlantis Aquarium Madrid. ¿Estás preparado? Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía con la educación financiera. 7:17, 6:17 en Canarias. Miramos a los mercados. Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Futuros en Estados Unidos. Los tenemos hoy verde para cerrar la semana y abrir el mes de septiembre. Subidas ahora mismo del 0,2% futuro del Dow Jones, subida del 0,15% futuro del S&P 500, futuro del Nasdaq arriba un 0,09%. Muy bien, futuros en Europa. También vienen al alza el futuro del DAX y del Eurostoxx 50 arriba un 0,15%, con más fuerza el futuro del FT 100 de Londres, que sube casi un 0,3%. En Asia, tiempo real. Pues tenemos a los mercados también allí en verde, a los índices en verde, a excepción de la bolsa de Hong Kong, que está cerrada hoy por la llegada del tifón Saola, que ha provocado esa interrupción de las operaciones bursátiles, así que Hong Kong sin operar hoy. Está subiendo la bolsa de Shanghái un 0,2%, está subiendo el Nikkei de Tokio algo más de medio punto, un 0,56%, y un 0,3% arriba el Kospi surcoreano, en un día en el que las noticias llegan esta madrugada también de nuevo desde China, donde se han puesto sobre la mesa nuevas medidas para estimular a la economía. Pekín ha anunciado rebajas a los intereses hipotecarios y a las cuotas de entrada necesarias para adquirir vivienda, y esto lo hace para apoyar al sector inmobiliario, del que hablaremos también a continuación, y para estimular el consumo. Y además, el Banco Popular de China ha anunciado una rebaja de 2 puntos porcentuales a los requisitos de reservas obligatorias de divisas extranjeras, una medida que tiene como objetivo apoyar los tipos de cambio del yuan, que se ha venido devaluando en los últimos meses. El dato de la madrugada, uno de los datos de la madrugada, nos llega también desde China, es el de la actividad de la industria manufacturera, en este caso el que elabora el índice de Caixin, que volvió en agosto a la senda del crecimiento, tras la bajada que registró en el mes de julio. Según este índice Caixin, pasa de los 49,2 puntos de julio a los 51 en agosto. Tenemos también dato macroeconómico en Japón, donde la actividad de las fábricas se contrajo por tercer mes consecutivo en agosto. El PMI manufacturero se situó en 49,6 puntos, sin cambios respecto al mes anterior, y ligeramente por debajo de la cifra de 49,7 que marcara el mes anterior. Como decimos, fue el tercer mes en que este índice estuvo por debajo del umbral de 50 puntos. Y como decíamos, la referencia, el foco vuelve a estar puesto en el sector inmobiliario, aunque hoy no se están cotizando en Hong Kong, por ejemplo, ni Country Garden ni Evergrande, esas medidas que se ponían sobre la mesa para estimular al sector inmobiliario, porque está cerrada la bolsa de Hong Kong, como decíamos, por el tifón Saola. Pero sí que hemos conocido en las últimas horas que la principal subsidiaria del gigante inmobiliario chino Evergrande
Evergrande, se llama Henda Real Estate, se enfrenta al menos a, ojo, 1.931 litigios por un importe total de más de 60.200 millones de dólares. En un comunicado que remitía anoche Evergrande a la Bolsa de Hong Kong, revelaba que las deudas impagadas de Henda ascendían a finales de julio a unos 38.200 millones de dólares, algo a lo que habría que sumar los más de 28.500 millones de dólares en efectos comerciales atrasados. Hay que tener en cuenta que hasta final del séptimo mes del año, la subsidiaria, esta empresa, Henda, se había deshecho de hasta 70 promociones inmobiliarias. Muy bien. Miramos a Europa, claves para el día de hoy. ¿Estás mirando a qué referencias macro, a qué referencias empresariales? Pues a los datos de PMI manufacturero que se van a conocer en España, Alemania, Francia, Italia, el conjunto de la eurozona y también el Reino Unido. En nuestro país, movimientos y gasto turístico de julio, y además el Banco de España difundirá los indicadores de liquidez y financiación de sociedades no financieras y de hogares. Dato también de julio. En Italia se publica el PIB del segundo trimestre. En cuanto a compañías, miraremos Sanrés, que vuelve a beneficios con ingresos récord de 1.170 millones de euros para la propietaria de la Tagliatella. La compañía de juegos Codere está también en el punto de mira, triplicó sus pérdidas en el primer semestre del año, hasta 187 millones de euros. Ha habido cierre de salas de juego en México y en Argentina. Y hablando de compañías de juego, Casino, la francesa, también es noticia. Standard & Poor's ha rebajado su calificación crediticia de C mayúscula a D, afirmando que el grupo francés no ha pagado un cupón que vencía a mediados de julio, a pesar de que se había dado un plazo de gracia de 30 días. Muy bien. En Europa tenemos las claves, en Estados Unidos referencias, datos, tenemos datos importantes. Sí, va a ser la referencia más importante posiblemente de la semana para los mercados, tanto en Estados Unidos como en Europa. Es el informe de empleo de agosto en Estados Unidos y se va a conocer a las 2:30 de la tarde hora española, y lo que se espera es un aumento de 170.000 nóminas no agrícolas tras el incremento más débil de lo esperado de 187.000 registrado en el mes de julio. Ese dato se va a conocer, como digo, a las 2:30 de la tarde. Además, vamos a conocer también en Estados Unidos PMI manufacturero de agosto, el ISM manufacturero también de agosto y las cifras de gasto en construcción del mes de julio. Hazme balance del día de ayer. ¿Cómo fue la jornada en Wall Street? Pues siendo mixto anoche en Wall Street, con el Dow Jones bajando un 0,48%, el S&P 500 retrocediendo un 0,16% y el Nasdaq subiendo un tímido 0,1%. Con todo esto, el cierre de agosto nos dejaba un recorte para el Dow Jones del 2,3%, el S&P 500 se dejaba en ese mes un 1,7% y el Nasdaq terminaba agosto con una caída del 2,1%. Peor mes del año para el Nasdaq, peor mes desde el mes de diciembre. Ayer la principal referencia era el deflactor PCE de julio, es la medida de inflación preferida por la Reserva Federal. Subía ese PCE ligeramente hasta el 3,3% en tasa general, desde el 3% del mes anterior, mientras que la subyacente repuntaba hasta el 4,2% desde el 4,1%. Conocíamos ayer también las peticiones semanales de subsidio por desempleo, que caían durante la última semana más de lo esperado, hasta las 228.000, aperitivo de ese dato de empleo que, como decíamos, vamos a conocer este viernes. Y también pendientes un día más de la rentabilidad del bono americano de 10 años, se relajaba hasta el 4,1%, la tenemos esta mañana también subiendo ligeramente y sigue ahí en ese nivel del 4,1%. En cuanto a empresas, protagonismo ayer para Salesforce, subía un 3% en bolsa después de anunciar el miércoles sus resultados del segundo trimestre y las previsiones para el tercero del año, que superaban las expectativas de los analistas. Subía también un 1,2%. Lululemon Athletica elevaba previsiones para todo el año después de informar de un aumento del 18%, tanto en las ventas como en el beneficio en el segundo trimestre. Subía Nvidia, protagonista en este mes de agosto, en el que se ha revalorizado casi un 11%, con lo que suma ya 4 meses seguidos de subidas, y subían ayer también las empresas automovilísticas como Ford, General Motors o Tesla, después de que el gobierno estadounidense anunciara un paquete de financiación por valor de 15.500 millones de dólares para que las instalaciones de fabricación de automóviles se adapten al vehículo eléctrico. Por el contrario, caía Dollar General, se desplomaba más de un 12% después de recortar previsiones de ventas netas y beneficios para 2024 por segundo trimestre consecutivo, y hoy va a ser protagonista otra empresa que viene cayendo en After Hour. Broadcom baja un 4,5% tras presentar cuentas que se van a cotizar hoy en el mercado. Obtuvo en el tercer trimestre del año un beneficio por acción de $10,54, algo mejor de lo esperado. Y hablábamos, por cierto, Susana, antes del consumo personal, de ese dato de PCE que conocíamos ayer. Pues bien.
Es Taylor Swift, y me dirás que pinta Taylor Swift en una crónica de Wall Street. Bueno, pues pregúntaselo a Morgan Stanley, que espera que el gasto real aumente un 1,9% en el tercer trimestre del año, ayudado en parte, dice, por las giras, por los estadios de las superestrellas de la música, como Taylor Swift, como Beyoncé y como las películas taquilleras de este verano, Barbie, de la que hablamos esta semana, o Oppenheimer. Dice en un informe Morgan Stanley que los ingresos sin precedentes vinculados a eventos deberían agregar una séptima parte de un punto porcentual al crecimiento del consumo en el trimestre, y en concreto dice que esta gira de Taylor Swift ha llamado la atención por los altos precios de las entradas en reventa y los problemas para la plataforma de comprarlas en la plataforma Ticketmaster, así que habrá que ver si en un futuro es Taylor Swift responsable de la inflación. Y se van de puente largo en Estados Unidos, preparados para un fin de semana largo. El lunes hay que tener en cuenta festivo en Wall Street por el Día del Trabajo. Así que ocio... Ocio negocio. Ocio negocio. Y Taylor Swift. Y así para vivir el viernes está muy bien. Bueno, los conciertos, ¿no? El cine, la reventa, el ocio, el disfrute. Y va a subir el consumo. Pues cuidado con la inflación. Y ahí tenemos otro motor más. Pues ahí lo tienes. Taylor Swift culpable de la inflación. Es el titular. Bueno, echando un vistazo a lo que ha sido el mes en Europa, el stock 600 ha caído un 2,6%. Un paso atrás, sobre todo en algunos sectores. El índice se anota su segundo peor mes del año, con las automovilísticas y las compañías de recursos básicos a la cola. Solo las energéticas y el sector salud europeo son los que han tirado al alza. Por ejemplo, las petroleras se aprovechan del aumento de los precios del crudo, que en el caso de referencia europea, el Brent, acumula 3 meses consecutivos al alza. El sector salud sube un 0,4%. Novo Nordisk, Bavarian Nordic y Philips están arriba. Novo Nordisk, por ejemplo, ha subido un 17% en agosto, mientras que Philips ha subido en agosto solo un 10%. En agosto la bolsa se ha secado, la española, negociación mínima en 15 años. En el mes se han contratado 19.400 millones. Es una de las cifras más bajas desde 2008. Frenazo de más del 20% en Iberdrola, en Inditex, en Santander y en BBVA. Hazme balance del mes de agosto, que hemos finiquitado ya. Pues el IBEX 35 ha finalizado con una caída en el mes del 1,41%. Es la bolsa que menos ha perdido en Europa. Para que se hagan una idea, el DAX o el FT100 de Londres han perdido un 3%. El Eurostoxx 50 se ha dejado casi un 4%. Robi ha sido el valor más alcista en agosto, con diferencia. Ha subido más de un 20%. Por detrás, Fluidra, Mapfre se apuntan ambas más de un 3% y Repsol, que gana un 2,3%. Los números rojos, el farolillo es para Meliá Hoteles, ha perdido casi un 10% en el mes. ArcelorMittal se ha dejado un 6,75% y por detrás SACIR y Grifols, que bajan en torno a un 5,5%. IAG, la aerolínea hispano-británica, también se deja en agosto 5 puntos porcentuales. Muy bien. El día de ayer en la renta variable española, los bancos tropezaron, ¿y de qué manera? Efectivamente, la vicepresidenta primera del Gobierno en funciones y ministra de Economía, Nadia Calviño, no descartaba prolongar el impuesto extraordinario a la banca, aunque condicionado a cómo evolucione la situación económica y presupuestaria y los beneficios del sector. Con esto, el Sabadell se dejaba un 5%, Unicaja perdía un 3,7% y CaixaBank un 3,5%. El IBEX, tras varios cambios de signo, cerraba con un descenso del 0,47%, inicia septiembre en 9.505 puntos. Los valores más alcistas fueron Robi, subió un 1,84%, Grifols ganó un 1,24% y Colonial un 1,17%. En el continuo destacó Idrins, después de presentar resultados, subió un 4,75%. Y en las otras bolsas europeas, solo el DAX conseguía cerrar en positivo, subió un 0,35%, París se dejó un 0,6%, Milán un 0,3% y Londres un 0,46%. Destacó VS, que subía un 6% tras presentar unos resultados muy por encima de lo esperado. Guillermo Santos, socio de iCapital, sigue infraponderando renta variable y cree que se acercan buenos meses para la renta fija. Somos infraponderados en renta variable en general. Vemos España con buenos ojos, aunque la incertidumbre política, la verdad, ahora mismo no ayuda. Pero bueno, los índices españoles con mucho banco y también con cierto peso del turismo son sectores favorables. Los bonos van a ser la inversión del año y el 24 va a ser, creemos, el ejercicio
favorable para el precio de la renta fija y las posiciones hay que tomarlas ahora. Son las 7:29 de la mañana. A esta hora del viernes hay más noticias. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Noticias que nos traen Estefanía Muñiz y David González. Adelante. El paro de la eurozona se mantiene estable en julio y continúa en mínimos históricos, según muestran los datos de Eurostat. El análisis repite la misma cifra arrojada que en el mes de junio, donde se sitúa en el nivel más bajo de la serie histórica. Las ayudas directas de la PAC en agricultores y ganaderos para la campaña 2023 ascienden a 4.875 millones. De hecho, el 75% de los agricultores han solicitado un ecorégimen para superficies que representan un 87% de la declarada en total. Los carburantes acumulan una subida de hasta el 12% y la gasolina toca máximos para la operación retorno. En concreto, se ha encarecido un 0,65% con respecto a hace 7 días para situarse en los 1,72 euros por litro, su valor máximo en lo que va de año. Los abonos gratuitos de Renfe para el último cuatrimestre entran hoy en vigor. Hasta el momento han expedido 240.000 nuevos abonos gratuitos para los próximos 4 meses, según han informado en un comunicado. 7 de cada 10 trabajadores creen que no reciben un salario suficiente, según datos de ADECO. El salario también es importante para los desempleados, ya que el 43,3% de los profesionales sin trabajo rechazaría una oferta laboral a pesar de su situación si el salario es insuficiente. La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas alerta del impacto de la sequía en el suministro de alimentos y bebidas y reclama inversiones para modernizar en infraestructuras, así como desarrollar un plan hidrológico. El 48% de los alimentos afectados por la rebaja del IVA se ha encarecido en lo que va de 2023. El aceite, las frutas y verduras, el arroz y la pasta, entre otros. Según Facua Consumidores en Acción, recuerdan que el Real Decreto Ley, según ninguno de estos productos puede subir de precio salvo que se produzcan incrementos de costes. El número de trabajadores afectados por despidos colectivos se disparó un 23,7% en junio en relación al mismo mes del año pasado, hasta un total de 2.491 afectados, donde el sector servicios lidera los despidos colectivos. El Ministerio de Seguridad Social ha informado de que un total de 677.000 hogares compuestos por 1.971.000 personas han percibido el ingreso mínimo vital, pero no han desglosado cuántas familias lo están cobrando en la actualidad. El proceso de envejecimiento en España podría provocar una caída en la tasa de actividad de 2,8 puntos porcentuales adicionales hasta 2030 con respecto a su nivel actual, hasta alcanzar el 55% respecto a su valor actual, según un artículo del Banco de España. Y terminamos contándoles que las familias se lanzan a por el seguro de vida ahorro y las primas suben un 65%. La banca salva la caída de la contratación de hipotecas con el auge de este tipo de productos, los seguros vida ahorro. Vuelve Time to Fly de Air Europa. Y seas como seas, tenemos una oferta increíble para ti. Vuela a Península, Baleares y Canarias desde solo 29 euros. O a Estados Unidos desde 199 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Reserva ya en aereuropa.com porque estos precios vuelan. Air Europa. Tú decides. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. La vuelta al cole más supercalifragilística. Y en el Corte Inglés tenemos las mejores marcas de papelería al 3x2 para que des rienda suelta a tu imaginación. Bic, Tipex, Stabilo Pilot, Milán. ¡Au! Hasta el 30 de septiembre la vuelta al cole más supercalifragilística solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Radio Intereconomía, con Pedro Fontaneda.
La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Actualizamos la información de este viernes 1 de agosto en el que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, va a publicar los datos de llegadas de turistas extranjeros que visitaron España en julio. Después de que en la primera mitad del año esa cifra de llegadas se quedara un 1,6% por debajo del nivel prepandemia, aunque su gasto conjunto fue un 14,3% superior. Además, las patronales de fabricantes, concesionarios y distribuidores difunden este viernes datos sobre las matriculaciones de automóviles en agosto. Ventas de vehículos que en los 7 primeros meses del año han aumentado un 22% interanual para quedar, sin embargo, un 27% por debajo del nivel anterior al COVID. En Santander termina hoy el encuentro de la economía digital y de las telecomunicaciones organizado por la patronal Ametic. Lo va a clausurar la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño. Ayer en estos micrófonos el director general de Ametic, Luis Pardo, nos contaba lo que le va a trasladar hoy a Calviño. La necesidad de hacer 3 pactos de Estado. Un pacto de Estado, el primero por la educación y la formación, eso va desde la niñez y aquí estamos incluyendo pues la primaria, la secundaria, por supuesto toda esta parte de la ESO, el bachillerato y luego también ya lo que es la formación profesional, la universitaria. Después un pacto por la reindustrialización, siendo clave la industria dentro del país en el aspecto de que es la que realmente puede generar con más tracción y más potencia empleo y empleo de calidad. Y luego un pacto por la innovación. Porque en este encuentro en Santander, Luis de Guindos señala que la subida de tipos de interés está en su recta final. El vicepresidente del Banco Central Europeo no ha querido desvelar, sin embargo, si el organismo volverá a subir o no el precio del dinero en la reunión que va a celebrar el 14 de septiembre. El precio de la luz comienza el mes de septiembre con una bajada del 4% hasta los 105,8 euros megavatio hora. Corta la racha de 4 subidas consecutivas. Por franjas horarias, el precio máximo será de 127,82 euros entre las 9 y las 10 de la noche, mientras que el mínimo se dará entre las 4 y las 5 de la tarde a 74,46 euros. El precio de los carburantes cierra la semana con una nueva subida. Es la octava semana consecutiva que el precio del carburante continúa al alza, acumulando subidas del 12%. La gasolina se encuentra de media a 1,72 euros el litro, mientras que el diésel está a 1,6 el litro. Esto supone un 0,65% por encima de la media que se había acordado 7 días atrás. Subida de los carburantes por el incremento del precio del petróleo, como nos explica Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Los precios del petróleo son precios a futuro, es decir, pagas por la expectativa de un precio a un plazo. Si la esperanza es que haya menos oferta o más demanda, subirá. Y esto es lo que está ocurriendo ahora, que es lo mismo que ocurrió al declararse la guerra en Ucrania. Bajará cuando la economía se enfríe más, pero entonces los productores bajarán la producción porque su objetivo es un barril a $80. El Euribor cierra agosto en el 4,07%. Sigue por encima de ese 4%, pero es la primera vez en año y medio que cae. Registra ese primer descenso en 20 meses. En el pasado mes de julio se situó en el 4,14% y a pesar de esa caída, las hipotecas variables que tengan que revisarse anualmente se verán de nuevo encarecidas, ya que hace un año, en agosto de 2022, el Euribor se situaba en el 1,24%. Javier Santa Cruz, economista y analista financiero. En el mes de agosto el Euribor está reflejando lo que en el mercado se está descontando que es la última subida de los tipos de interés que hará el Banco Central Europeo y después un periodo más o menos prolongado de estabilidad de los tipos de interés, salvo que se produzca una situación de recesión profunda en algunas de las grandes economías, de las principales de la zona del euro, que obligue a que los tipos bajen. Entonces, por primera vez en los últimos 20 meses consecutivos de subidas del Euribor, se queda por debajo de la lectura del mes de julio. Subida del Euribor que está afectando a la firma de hipotecas, que cayó un 21,9% en junio, con el tipo de interés medio disparado al 3,19%. La Junta de Andalucía autoriza 57,9 millones para el pago total de planes de sostenibilidad turística en destino. En concreto, el programa se articula a través de la convocatoria, valoración y aprobaciones anuales de estos planes y que posteriormente son diseñados y ejecutados por las entidades locales con un plazo máximo para la ejecución de los proyectos de 3 años. Su objetivo es, según añaden desde la Junta, contribuir a la reformulación de un nuevo modelo turístico que sitúe la sostenibilidad en su triple dimensión: medioambiental, socioeconómica y territorial.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro. Es tranquilidad. Gran Hotel Inglés comenzó siendo el café de tertulias más influyente de Madrid y en los años 20 uno de los centros culturales de primer nivel, donde se reunían artistas, escritores, pintores y políticos para, entre cafés y vinos, inspirar sus obras, debatir durante horas de literatura, cultura, política y otros asuntos mundanos. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Con Francisco de Borja Gómez, director de análisis de Dunas Capital. Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Oye, hoy del dato de empleo en Estados Unidos, ¿qué esperas? Pues bueno, un poquito más de ralentización en el ritmo de crecimiento de la creación de empleo. Eso sería más o menos razonable, pero tampoco un escenario especialmente negativo. Sí que es verdad que en este sentido, pues bueno, los últimos datos que se han publicado a lo largo de la semana han podido estar sesgando al consenso hacia un dato, pues bueno, bastante malo. Porque el índice JOLTS que se conoció el miércoles o el martes, no recuerdo, el martes fue pues bueno relativamente negativo y adicionalmente el índice ADP también sorprendió a la baja, ¿no? Entonces eso puede haber sesgado un poco las expectativas del mercado a ver un contexto bastante contraproducente, bastante desfavorable y evidentemente eso te genera un riesgo asimétrico, ¿no? Porque bueno, si sale algo pues bueno negativo, más o menos el mercado ya estaría ahí. Pero como salga algo relativamente favorable, pues ahí el mercado tendría bastante tela que cortar hasta poner en precio ese escenario, ¿no? Pero el mercado descuenta en Estados Unidos que ya hemos tocado techo y ahora nos enfrentamos a un escenario de tipos altos durante largo tiempo, por lo menos hasta junio del año que viene. Sí, la idea que descuenta el mercado es un poquito esa. A día de hoy, pues bueno, básicamente la siguiente subida que marcó la FED en junio, pues el mercado nunca la ha puesto en precio, ¿no? Pero en realidad ahora mismo pues bastante menos. Y a partir de ahí, pues bueno, la gran pregunta es cuándo van a bajar y el consenso y el mercado estaría descontando, pues bueno, las bajadas a partir de la segunda mitad de 2024, lo cual, pues bueno, casaría bastante con lo que tú estás comentando, ¿no? En Europa, ¿el mercado descuenta una o dos subidas más por parte del Banco Central Europeo para combatir la inflación? Ahora mismo ninguna. Ahora mismo básicamente sería un pequeño sesgo hacia una probabilidad de subida en septiembre de en torno a un 30 y pico %, pero eso desde un punto de vista de mercado es del todo insuficiente para darlo por hecho. Los bancos centrales normalmente tienden a llevar al mercado a descontar probabilidades de subida de en torno al 80% antes de realizar esa acción. Por lo tanto, un 30% o incluso por debajo, creo recordar que está, pues sería bastante bajo, ¿no? Ahora mismo el escenario que está descontando el mercado es prácticamente mantenimiento en el tipo de EPO del 3,75, el tipo de refinanciación en el 4,25 y luego quedarse así, pues un poquito algo similar, empezando a plantear un sesgo relativamente bajista a partir de la segunda mitad del 2024.
lo cual, pues bueno, será probablemente eso, junto con la estrategia de QE, probablemente será el gran elefante en la habitación que tendrá que plantear el mercado, pues bueno, en los próximos meses, ¿no? Esas expectativas. ¿Y el euro-dólar cómo está recogiendo estas expectativas de tipos de interés a uno y otro lado del Atlántico? Pues bueno, sobre todo lo que ha cambiado de forma más clara a lo largo de los últimos días ha sido zona euro. En zona euro tampoco es que se estuviese descontando una subida en su totalidad en el mes de septiembre, pero sí que es cierto que después del dato de inflación de ayer, que tiene algunos componentes positivos, todo hay que decirlo, pues bueno, esa probabilidad de subida se ha reducido de forma sustancial hasta lo que hablábamos anteriormente, ¿no? En torno a un 30, 20 y pico %. Eso, pues bueno, ha justificado pues una pequeña depreciación del euro. Estamos viendo, pues bueno, ahora mismo niveles de en torno a 1,085 más o menos, que bueno, que si lo comparamos con lo que había, pues bueno, en el día de ayer, por ejemplo, pues estaríamos en un contexto de cierta depreciación. Sí que es verdad que tampoco estamos hablando de variaciones especialmente relevantes durante un periodo de tiempo relativamente prolongado, ¿no? Se ha estado moviendo, pues bueno, una horquilla entre el 1,09 y 1,07 más o menos. Y para terminar rapidito, ¿qué más ves que sea interesante para tener en cuenta los mercados? Hombre, a ver, hay muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, probablemente los desarrollos macroeconómicos en China sean un factor a tener en cuenta, sobre todo teniendo en consideración que lo que más nos toca sería zona euro, concretamente Alemania, pues bueno, es uno de los principales socios comerciales de China y todo lo que sean noticias negativas para China son noticias negativas también para Alemania, profundizaría en ese contexto negativo. Y luego en materia de curvas, más allá de debates que evidentemente se van a tener que promover dentro del BCE en un periodo de tiempo razonable, donde pondríamos el foco sobre todo en ese contexto de bajadas que pone el mercado en precio y, ante todo, la política de reinversión de los activos que tiene el BCE bajo el PEPP, que entiendo que será algo que tarde o temprano se tendrá que tocar, y en Estados Unidos la salida de papel. Hay que tener muy presente que Estados Unidos en este tercer trimestre del año, que bueno, estamos a punto de acabar, pero bueno, ha tenido o va a tener que emitir en torno a $1 trillón. En el cuarto trimestre estaríamos hablando de más de 800.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de un contexto de salida de papel muy importante, ¿no? En un escenario donde evidentemente bajo un contexto de QT la Reserva Federal no va a estar tan activa a la hora de adquirir todos esos bonos, ¿no? Entonces, eso de alguna manera puede seguir manteniendo las rentabilidades soberanas de Estados Unidos elevadas, incluso tensionarlas un poquito más. Y si eso se produce, pues bueno, a lo mejor podemos tener algún tipo de reacción negativa en los activos de riesgo, aunque solo sea durante un periodo de tiempo relativamente corto, ¿no? Pero eso es un factor que hay que tener en cuenta. Pues Francisco de Borja Gómez, director de análisis de Dunas Capital. Gracias por las claves y feliz viernes. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Adiós. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Ahora cambiar pañales con el 3x2 de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo. Un 3x2 en más de 5.000 productos. Como en los pañales Dodot Activity Extra, compra 3 y el paquete sale por 21,73 euros. Sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos. En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. ¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? Únase a más de 300.000 inversores de todo el mundo comprometidos con su trading. Con CMC Markets obtendrá una experiencia de trading mejorada con una plataforma de nivel institucional varias veces premiada con más de 12.000 activos a su alcance. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online de confianza. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento.
El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Vamos con los diarios. Empiezo con Expansión. Algoquín venderá las renovables de Abengoa. El grupo eléctrico canadiense encarga la operación a JP Morgan. La venta se explica por la presión de los inversores activistas para que Algoquín reduzca su deuda. Cuenta también VS eliminará la marca Credit Suisse. Digi gana la batalla de la portabilidad hasta agosto y grandes inversores acusan a Glencore de mentir. Diario 5 días. La industria alerta de la posible escasez de alimentos por el impacto de la sequía. La patronal pide acceso prioritario al agua para evitar colapsos y teme por la inflación. Destaca: la cuesta de septiembre reabre el frente precios para hogares y gobierno. La vuelta al cole será un 23% más cara que el curso pasado, con un coste de 500 euros por niño. También destaca: Marriott ya gana más que Wyndham, IHG, Choice y Hilton juntos. La cifra de negocio casi duplica la suma de sus 4 competidores en Estados Unidos. Y también habla de la madurez de la idea de Europa a los ojos de Robert Kaplan. Es una obra que es una auténtica delicia, más que recomendable. Voy ahora con el diario El Economista. El Economista en portada cuenta: las constructoras logran la mitad de las obras de Australia y Estados Unidos. Los grupos españoles rozan el 50% de los ingresos internacionales en estos países. También Abanca lanza con el ICO un salvavidas a Pescanova de 150 millones de euros. Sufraga sus necesidades de circulante. Y agosto empata el potencial y el riesgo de caída de Europa, un 7%. Cuenta también que Jazz impulsa las ventas del antitumoral de Farmamar, un 7,8%. Me voy ahora con la prensa generalista, con la prensa nacional. El País: el gobierno ve legítimo el plan de Urkullu, pero no lo comparte. Ayuso califica de bisoño el intento de Feijóo de pactar con el Partido Socialista. Diario El Mundo: Urkullu allana el camino al Partido Socialista para el Estado plurinacional. El Partido Popular de Madrid teme el daño que puede hacer la reunión con Junts. Además, cuenta que la energía solar desplazó al gas durante las olas de calor del mes de julio y también del mes de agosto. Y termino con el diario ABC. La investidura de Sánchez amenaza el modelo territorial. El gobierno considera positivo que el Endacari presente un plan para ir a una España plurinacional y privilegiar a Cataluña, País Vasco y Galicia. Vamos ahora con la prensa internacional. En Reino Unido, el diario Financial Times recoge que Estados Unidos debería utilizar el liderazgo en chips para hacer cumplir los estándares de IA, según el cofundador de DeepMind. El emprendedor británico Mustafa Suleyman dice que las ventas de chips Nvidia que dominan la inteligencia artificial deberían vincularse a promesas de uso seguro. Además, el fondo de cobertura Millennium hace una gran apuesta contra América Móvil de Carlos Slim y China libera reservas de divisas en los bancos para impulsar la divisa renminbi. En Francia, Les Echos pone el foco en el sector inmobiliario. Titulan que París cae por debajo del umbral simbólico de los 10.000 euros por metro cuadrado. Por otro lado, las aseguradoras deploran la inflación galopante de las reparaciones de automóviles. En un año, dicen, la factura media de reparación ha aumentado casi el doble que el índice de precios del consumo en Francia. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine: las pretensiones de poder de China en la región eclipsan la cumbre del G20. Ahora existe la amenaza de una afrenta para la India anfitriona, pero muchos países ya no quieren aceptar tan fácilmente el comportamiento de Pekín. En cuanto a la guerra de Ucrania, se dice que los ucranianos atacaron Kursk con drones de cartón, un material muy difícil de localizar. En Italia, el Corriere della Sera sigue ampliando información acerca de ese trágico accidente de tren de ayer que acabó con la vida de 5 personas. En una entrevista a uno de los supervivientes leemos: me arrojé a las vías cercanas, estaba a un paso de la muerte, y 2 niños en un parque también muy cerca dijeron que cuando llegó la ayuda comprendimos la gravedad de lo que había sucedido.
Al otro lado del charco, en Estados Unidos, el diario New York Times ha realizado una encuesta a raíz del caso Trump. Casi el 60% de los ciudadanos dice confiar en los jurados. Un nuevo sondeo brinda un vistazo a los pensamientos de cierto tipo de personas que podrían decidir el destino del expresidente. En otras noticias, Meta desmantela una campaña encubierta a China. La operación de influencia comenzó al menos hace 4 años y, según la empresa, abarcó miles de cuentas en Facebook, TikTok, Instagram o Twitter. Terminamos en Asia con el diario South China Morning Post. La noticia más destacada es que los lazos entre Estados Unidos y China evitan la caída libre, pero las conversaciones recientes insinúan un futuro de fricciones. 4 visitas de alto nivel de Estados Unidos a China han ayudado a mejorar la relación, pero un avance sustancial sigue siendo incierto, dicen los observadores. Según estos expertos, la atmósfera de desconfianza en las esferas económica y geopolítica hace que sea extremadamente improbable un restablecimiento de las relaciones en corto plazo. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Paula Ceballos es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Paula, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Con Paula vamos a mirar a Europa para comprender qué decisiones se toman y cómo nos afecta. Entrada en vigor de las normas de la Ley de Servicios Digitales para las grandes plataformas online, para un Google, para un Twitter, para Facebook. ¿Exactamente en qué punto está Europa? ¿Qué ha pasado, Paula? Sí, efectivamente. Esto que se refiere a la Ley de Servicios Digitales, la ley se adoptó en octubre del año pasado, pero fue el pasado viernes que entraron en vigor las reglas para las mayores plataformas online, como las que has mencionado tú. ¿Qué implica esto? Bueno, pues básicamente que los usuarios de las plataformas grandes, que son las plataformas con más de 45 millones de usuarios al mes, tienen nuevos derechos. Y esas plataformas son, de momento, 19, que son las que usamos todos y todos los días. Son, como has dicho tú, Google, Amazon, Twitter, Facebook, TikTok. ¿Y cuáles son estos nuevos derechos, ¿no?, que adquirimos? Bueno, pues voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, las plataformas tienen que permitir a los usuarios denunciar fácilmente contenido ilegal y retirarlo rápidamente. Contenido ilegal pueden ser muchas cosas. Puede ser discurso de odio, pornografía infantil o imágenes privadas que se han diseminado sin nuestro consentimiento. O, por ejemplo, en plataformas de compras, productos falsificados. Son plataformas con mucho tráfico y cualquier tema ilegal que entre ahí puede tener un efecto muy dañino. Entonces, esto es muy importante. Otro ejemplo, que yo personalmente como ciudadana estoy empezando a ejercer, es que los usuarios tienen que tener derecho a que los algoritmos de recomendación no se basen en tu consumo de contenidos. Y un tercer ejemplo, si retiran una publicación tuya de una plataforma, lo primero es que vas a tener derecho a saber por qué la han retirado y lo segundo, vas a poder impugnar esa decisión fácilmente y de forma gratuita, que es algo que a día de hoy es muy difícil. Y las plataformas saben que si no cumplen con estas y otras reglas, se van a enfrentar a multas que pueden ser millonarias, muy altas. Pueden ascender a un 6% de su facturación global. Así que el poder disuasorio de esa multa es muy fuerte. Oye, para terminar, en un titular, tenemos una dimisión. Cuéntame de quién y por qué. Sí, ha habido cambios importantes. Como dices, el pasado martes se aceptó la dimisión de Frans Timmermans, que era una figura muy destacada, estaba a cargo del Green Deal, el Pacto Verde. Era el máximo responsable de la Agenda Climática de la Comisión, que es una de las prioridades de la Comisión. Timmermans se marcha para presentarse como candidato a las elecciones nacionales de su país, en Países Bajos. El gobierno de Países Bajos ya ha propuesto a su sucesor, Wopke Hoekstra, y estamos a la espera de a ver si la acepta el Parlamento o no. Pues ahí me quedo con la dimisión de Frans Timmermans, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea. Paula, un placer, encantada. Un abrazo fuerte y feliz arranque de curso. Adiós. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
¿Le deben dinero? ¿Tiene facturas impagadas? Cobro Ágil le ayuda a recuperar su dinero. Avalados por nuestra amplia experiencia en recobros, actuamos de forma amistosa y judicial. Cobro Ágil trabaja a éxito. Cobramos cuando usted cobra. No espere más. Consulte su caso sin compromiso en cobroagil.com o llamando al 91 543 7075 y no renuncie a recuperar lo que es suyo. Nuestra sección de ciencia, una terapia pionera combate con éxito el cáncer de mieloma múltiple. El equipo de investigación... Apoyamos la investigación en biomedicina y salud para que noticias como esta sigan apareciendo en los informativos, dando esperanza a millones de personas. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moraleja, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.